Tengan cada uno de ustedes una buena noche. Soy el docente Jalei López Saldívar, encargado de la asignatura de Teoría del Derecho. Buenas noches, Aldo, Alejandra, Amparo, Astrid, Benjamín. Buenas noches, Billy, Carlos, Carmen, Caroline, Cristian, Cleofé, David, Edgar. Buenas noches, Eloy, Elvis, Frank, Freddy, Jan, Guillermo, Ivette, buenas noches, Jesús, José, Ángel, José Luis, Juan, Lourdes, Luciana, Luis, buenas noches, Manolo, Manuel, Crispín, Manuel Fernando, buenas noches, Margot, Melissa, Miguel, Nora, Robert, Ronnie, Stephanie, buenas noches, Sena, Jocelyn, nuevamente, una buena noche a cada uno de ustedes, espero que se encuentren bien. Esta es nuestra primera sesión, bien, de aprendizaje bien, sobre lo que es teoría del derecho. Bien, bueno, en realidad hemos empezado un poco tarde, bien, dándole espacio a que la mayor cantidad de ustedes puedan conectarse. Normalmente la primera sesión es así, ¿no? Bien, se demora un poco más en empezar. Pero bueno, bien, ya entiendo que estamos la gran mayoría. Bien, vamos a iniciar nuestras clases. Bien, vamos a dar cuenta primero de las instrucciones, bien, de las reglas que se deben tener en consideración, el tema del sílabo, el tema del sistema de calificación, el sistema de evaluación también, los asuntos referentes al producto académico, en fin. Bien, y luego pasaremos justamente a la clase. Durante estas 8 semanas, bien, hablaremos sobre lo que es teoría del derecho, por supuesto. Bien, jóvenes, a ver. Entonces, bueno, para empezar me presento. Como les decía, bien, yo soy el docente Jalei López Saldívar. Yo soy abogado, bien, soy profesor en la Facultad de Derecho de la Universidad Continental desde el año 2011 hasta la fecha y de forma ininterrumpida. Desde el año 2010 vengo ejerciendo la docencia universitaria. Bien, también tengo el grado de maestro en resolución de conflictos y mediación. Bien, me hago cargo de la Dirección General de Cuadernos Jurídicos Jusset Tribunalis, que es la revista de Derecho de la Universidad Continental. Bien, así que si tienen de pronto alguna inquietud académica que crean que merezca publicarse, bien, pueden contactarse conmigo libremente, bien, para poder cristalizar eso. Como abogado, bien, soy parte del estudio jurídico López y Verde Abogados. Bien, normalmente soy consultor en derecho civil patrimonial, en lo que es contratación pública y arbitraje también. Por supuesto, tengo formación académica en lo que es, bueno, derecho administrativo, contrataciones del Estado, arbitraje, conciliación, teoría del derecho, teoría del proceso, derecho penal, derecho civil, tema de contratos, destreza legal arbitral, y algunos cursos bien aledaños, ¿no? Protección al consumidor también. A ver, también yo normalmente ejerzo como árbitro, tanto en procesos ad hoc como institucionales. Estoy inscrito en diversas listas de árbitros a nivel nacional, particularmente en el Registro Nacional de Árbitros de OCE, en varias cámaras de comercio a nivel nacional también, en otras instituciones de carácter privado, también estoy inscrito en el RENACE del Ministerio de Justicia, he sido secretario general de la Corte de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Huancayo, de la Cámara de Comercio de Pasco, he integrado el Consejo Superior de Arbitraje de la Corte de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Ayacucho, actualmente integro el Consejo Superior de Arbitraje de la Corte de Arbitraje del Colegio de Abogados de Junín, y finalmente me vengo desempeñando como vicedecano del Colegio de Abogados de Junín también. Bien, a ver, bueno, esto de pronto de manera muy resumida, cuál es mi trayectoria, y en alguna medida pues eso por ahí me ayuda mucho bien, a enseñar los cursos relacionados. Bueno, en realidad vengo yo enseñando lo que es conciliación, arbitraje, mecanismos alternativos de resolución de conflictos, teoría del conflicto, negociación y conciliación, arbitraje propiamente,
Bien, también enseño, bueno, aparte de teoría del derecho, introducción al derecho, contratos, derecho administrativo, bien, taller de negociación en lo que es la Facultad de Ciencias de la empresa. Y bueno, creo que ese es el cúmulo de cursos que vengo enseñando, bien, o que he enseñado. Actualmente en este ciclo solamente estoy con mecanismos alternativos de resolución de conflictos, arbitraje, y ahora que inicio con teoría del derecho, ¿no? El ciclo pasado también estaba con teoría del derecho, pero en la fase presencial. Bien, uh, a ver, bien, ahí se están pasando creo que un link. Bien, bueno, entiendo que es un grupo de WhatsApp, bien, para que ustedes puedan hacer coordinaciones respecto al curso, bien, entiendo que de naturaleza académica. Bien, no sé si hay una organización por grupos, en realidad en esta asignatura se va a trabajar bien, de forma algo distinta, ¿ok? Entonces les decía, bueno, eso es, digamos, en cuanto a mí. A ver, en cuanto a las reglas de la clase, bien, o a cómo vamos a llevar esto adelante. En principio, las clases, como pueden ver, las vamos a llevar una vez a la semana, las videoclases, en los jueves de 9 a 10:30. Bien, vamos a abordar bien, lo referente a teoría del derecho. Bien, ya les explicaré un poco, bien, sobre todo cuando lleguemos al tema del sílabo, sobre qué es lo que gira esta asignatura, bien, que tiene que debería tener una dinámica en realidad bastante interesante, bien. Creo yo que una de las principales asignaturas, bien, y todo también depende del diseño curricular y el diseño de contenidos que se haya establecido en el sílabo, por supuesto. Pero soy firme creyente que una de las principales asignaturas, bien, de todo el derecho, bien, es justamente teoría del derecho, bien, sobre todo por su implicancia actual, bien, y de pronto también por el hecho de que en la práctica bien, veo bien, ciertas falencias, bien, que pueden ser rastreadas por una mala comprensión de las categorías de la teoría del derecho, como lo que es norma jurídica, aplicación, interpretación, integración, fuentes del derecho, sistemas jurídicos, etcétera. ¿Okay? Sea porque de pronto su aprendizaje fue deficiente o simplemente fue nulo. Bien, les digo, en la práctica se ve. Ustedes de pronto cuando ya llegue el momento se van a dar cuenta quiénes, bien, estuvieron de pronto, digamos, muy metidos en el asunto de la teoría del derecho y quiénes no. Sí, les digo que la teoría del derecho es un curso altamente teórico, bien, su mismo nombre lo indica, pero eso no le resta importancia. Es un curso de forma transversal. Quien no entiende debidamente las categorías de la teoría del derecho, bien, está condenado de pronto a no entender completamente el curso o los cursos de la especialidad que les guste. Bien, en teoría del derecho se ven básicamente todo lo que ustedes en alguna medida van a tener como bases, bien, en las demás especialidades. Así que conviene de pronto bien, ponerle un poquito de interés aquí. Bien, a ver, les decía, vamos a tener una sesión de videoconferencia una vez a la semana, ¿bien? Y obviamente que esa formación va a ser compartida con lo que se pueda ver a nivel de los productos académicos y de la información que ustedes puedan encontrar en su aula virtual. Trabajen siempre en paralelo, ¿bien? Y si precisan de más información, pues me la piden. De eso ya hablaremos más adelante. Bien, vamos con el tema del sílabo. Como pueden ver, es una asignatura de carácter obligatoria. Tiene como prerequisito la historia del derecho, bien, y derecho romano. Ustedes han llevado un curso que es historia del derecho y derecho romano. Bien, por supuesto, se ha dividido en dos, ¿no? 2 horas teóricas, 2 horas prácticas para el presente año académico. A ver, en cuanto a la introducción de esta asignatura, ¿qué vamos a ver aquí? En líneas generales hablaremos sobre lo que son, a ver, bueno, grandes temas de la teoría del derecho, como se menciona allí, aunque es muy genérico. En particularmente, les digo, yo no elaboro el sílabo, pero trabajaremos sobre esa base.
en el concepto del derecho, las principales corrientes de pensamiento, bien, sobre todo en estas 4 primeras semanas vamos a apuntar bastante al tema de las corrientes jurídico-filosóficas, en que tratan de explicar qué es el derecho y cuál es su naturaleza. Corrientes filosóficas que entiendo que ustedes ya han visto bien o ya han escuchado en alguna otra asignatura anterior. Y les recuerdo, el famoso positivismo jurídico, el jus naturalismo, bien, el jus realismo. Bien, y para otros también están las jus teologías, por así decirlo, bien, el derecho soviético en alguna medida. ¿Bien? A ver, luego, a partir de las semanas 5 hacia adelante, el asunto se pone, creo yo, un poco más interesante, porque hablaremos sobre fuentes, hablaremos sobre todo interpretación, aplicación, integración de la norma jurídica. Hablaremos también sobre norma jurídica y su aplicación tanto en el espacio como en el tiempo. Ahora, ¿qué es lo que se quiere al final de esta asignatura? Que ustedes sean capaces de comprender la importancia de la democracia y el respeto de la ley como condiciones fundamentales para el establecimiento del Estado social y democrático de derecho, además de reconocer los diversos enfoques del derecho. En entender de que el derecho puede tener una relación contingente o necesaria con la moral, para empezar, que como les decía, eso es lo que nos va a ocupar la primera semana. En a ver, y por otra parte también identificar bien otros tópicos que resultan ser importantes y que en alguna medida van a engarzar con lo que de pronto han visto o van a ver sobre lo que es argumentación y razonamiento jurídico. Ahora, en cuanto a los contenidos, ¿sí? En cuanto a los la primera, bueno, sabemos, a ver, disculpen, a ver, les decía, 4 unidades. ¿Sí? A ver, estos problemas de conexión suelen presentarse, ustedes lo saben. ¿Sí? Así que creo que cuando esto suceda, les pido por favor un poco de paciencia. ¿Sí? Nos reconectamos y seguimos, no hay ningún problema. Bien, les decía, los contenidos bien, que vamos a ver se dividen en unidades. Son 4 unidades, significa que cada unidad va a tener una duración de 2 semanas. ¿Sí? A ver, les pido un segundo, por favor, déjenme activar el plan B. Ahora sí, estoy doblemente conectado, ¿bien? Cosa que si me falla un equipo, ¿bien? Estoy con el otro. Es decir, entonces, tenemos una unidad de duración de 2 semanas cada una, ¿bien? Ahí hay 4 unidades en total. En la primera unidad, como ya les venía diciendo, hablaremos particularmente sobre, primero, qué es filosofía, qué es derecho, ¿bien? Y de allí nos adentraremos sobre todo al tema de a ver, de las corrientes jurídico-filosóficas. Como pueden ver en pantalla, esas corrientes bien pueden, bueno, ya son conocidas por nosotros, bien, porque seguramente se los han mencionado en otros cursos, no con detalle, bien, no han sido incisivos, entiendo los demás docentes, porque no es el objeto de su asignatura, pero más o menos ustedes pueden ubicarse particularmente en lo que es el positivismo y el justnaturalismo. ¿Bien? Haremos énfasis en el positivismo jurídico, en el justnaturalismo y en el realismo jurídico. Seguidamente, ¿bien? En la unidad 2, lo que comprende semanas 3 y 4, conversaremos sobre los sistemas jurídicos, ¿bien? Sobre los sistemas normativos. ¿Bien? Por ejemplo, esto es algo que seguramente también han escuchado. Tenemos el caso de, a ver, el sistema romano-germánico, que es el nuestro.
¿bien? El sistema anglosajón, los sistemas teístas, el sistema socialista, ¿bien? Etcétera. Para luego pasar al tema de las funciones del derecho, ¿bien? Funciones directas, indirectas. ¿Qué es lo que el derecho busca? Bien, solamente regular conductas. El derecho también busca justicia. El derecho también busca, de pronto, estructura, organización, bien funcionamiento, finalmente. Bien, y bueno, ahí también hablaremos sobre el tema de fuentes del derecho, que es algo que seguramente en otros cursos también han apuntado. Hasta aquí, como se dan cuenta, bien, vengo básicamente repitiendo muchas cosas que ustedes por separado seguramente habrán visto en constitucional, en laboral, perdón, en penal, en civil, porque efectivamente las categorías que se ven en teoría del derecho son transversales a cualquier especialidad. Bien, por eso les mencionaba, quien no logra entender de forma debida la teoría del derecho, bien, le va a ser muy difícil en poder ubicarse adecuadamente en las demás ramas. Si uno de repente está viendo y ya está siguiendo la línea, profesor, yo voy a ser penalista, me gusta mucho el derecho penal. Bien, entonces yo te recomiendo, bien, revisa bien los conceptos de teoría del derecho, bien, y te vas a dar cuenta que te va a servir mucho. En conocer de teoría del derecho te va a servir de mucho cuando tú aprendas el derecho penal que te gusta, o el derecho civil al que te estás inclinando, o el derecho laboral de repente que te es atractivo, bien, entre otras especialidades. Bien, aquí es donde de pronto bien, formamos, bien, se genera una suerte de crisol bien, para que uno pueda ubicarse adecuadamente en cualquier disciplina. A ver, por su parte, en la unidad número 3, es decir, ya pasando a la segunda parte de nuestra asignatura, semanas 5 y 6, hablaremos sobre asuntos que me parecen más operativos, como por ejemplo disposición normativa, norma jurídica, posición, el tema del lenguaje, que tiene que ver el lenguaje bien con el derecho, y creo que la respuesta cae de madura, ¿no? Y es porque el derecho se expresa a partir del lenguaje. Sin embargo, muchas veces el lenguaje no resulta ser exacto. ¿Sí? El lenguaje no son como las matemáticas, donde uno de repente puede decir que uno más uno es dos. ¿Sí? El lenguaje puede dar cuenta de ciertas incidencias que al final bien podría generarnos ciertas complicaciones. Ahí tenemos el asunto, por ejemplo, de las vaguedades y de las ambigüedades que en su momento veremos. También hablaremos sobre las famosas reglas y principios, esa gran diferenciación que muchas veces es anotada también a nivel de la teoría de la teoría de la argumentación jurídica. Luego de la validez de la disposición jurídica, de la vigencia, ¿bien?, de esas normas jurídicas. Y bueno, en la unidad número 4, que es la semana 7 y 8, hablaremos sobre interpretación y norma jurídica. Es decir, ¿cómo es que podemos lograr entender? ¿Cómo es que podemos lograr finalmente sacar el sentido de una disposición normativa? Las técnicas, los lugares en los que existen antinomias, es decir, el encuentro contradictorio de normas jurídicas y finalmente en el tema de las famosas lagunas normativas y las técnicas de integración de las mismas. Bien, entonces vamos, por ejemplo, de lo general a lo más específico a medida que avanzamos en la asignatura de teoría del derecho. Bien, la metodología aquí básicamente es, primero, en el caso de las clases, de las videoclases, es la clase magistral. ¿Sí? Es decir, ustedes me escuchan, bien, explicar. Y si ustedes de repente están teniendo alguna duda, quieren hacer algún comentario, quieren de pronto por ahí, no sé, formular alguna pregunta, quieren pedir que yo repita, lo repito, pues, con todo gusto, por si acaso ustedes, con toda confianza, bien, lanzan la pregunta, bien, para eso levantan la mano, ahí tienen la herramienta bien, con la que pueden hacerlo. Bien, o en todo caso pueden lanzar también el comentario a través del
cuadro del chat. Bien, y yo con todo gusto voy a atender. Bien, si hay un caso por ahí que analizar, también lo ponemos a la consideración, bien, de todos. Ojo, el asunto aquí es aprender. Yo les digo, sé que lo que acabo de decir resulta ser algo, algo reiterativo, algo que de repente se lo han escuchado a todos sus docentes, pero es la verdad. Les digo, yo, como ya les mencioné a un inicio, yo también litigo, también practico el derecho. Y en la práctica muchas veces veo ciertos abogados, sobre todo jóvenes, pasar por situaciones embarazosas. Y supongo que en su mente ellos están pensando, quizás en ese momento, quizás después, ¿por qué no le pregunté esto a mi profesor? ¿Sí? Aquí no tengan miedo, no tengan miedo de que van a interrumpir. O sea, si es algo académico, láncenlo, por favor, ¿sí? Con el orden que corresponde, obviamente, para no interrumpir, ¿sí? Para no hacerme perder algún tipo de idea que trato de concluir. ¿Sí? Pero láncenlo y nosotros lo debatimos, lo analizamos, lo sometemos a discusión, que eso es lo que se quiere. ¿Sí? No tengan miedo a pensar que van a decir los demás por la pregunta que hagan. No, lánzala aquí, nosotros, repito, la analizamos, yo trato de contestarla, bien, para que efectivamente ustedes tengan una tranquilidad, para que disipen esa duda. Es mejor disipar la duda aquí a llevarla, ¿sí? Y de pronto, ¿sí? En un plano práctico no tengan la salida correspondiente. ¿Sí? Repito, he visto muchas situaciones embarazosas, bien, de personas que pudieron haber absuelto esa duda durante su formación jurídica, pero no la hicieron. No la hicieron y tuvieron que pasar por una situación algo complicada. ¿Sí? Así que este es el momento en el que tenemos que preguntar, en el que tenemos que equivocarnos para que cuando llegue el momento en que debemos hacer la profesión, de patrocinar a algún cliente, quien nos va a pagar, por cierto, por las cosas que hacemos y decimos, lo hagamos de la mejor manera posible. Bien, ahora, a eso se complementa obviamente con lo que ustedes hagan en el aula virtual, ¿no? Con los elementos y los productos académicos que se les pide. Ahora, en cuanto a los productos, bueno, para empezar, ya ustedes saben que ya están diseñados, hay un producto académico número uno segundo, un tercero y finalmente la evaluación final. Como se dan cuenta, la evaluación final es una evaluación mixta. ¿Sí? Así que ya en su momento se diseñará. Profesor, la evaluación final viene de todos, sí. Yo no soy un docente que agarre un tema y le diga, va a venir específicamente y solamente de ese tema, no. Yo soy un docente que agarra todo, bien, desde la semana 1 hasta la semana 8 de clases, todo va a ser materia de evaluación. ¿Sí? Así que por favor tengan eso en consideración. A ver, bueno, también hay una evaluación sustitutoria, ¿sí? Ya saben, bueno, supongo los que han llevado ya saben la dinámica para eso, ¿bien? Y que sirve para reemplazar el componente más bajo según el propio sistema. ¿Sí? Y bueno, va a seguir la misma mecánica, la misma naturaleza en que la evaluación final también, ¿no? Ahora, en cuanto a la bibliografía, como pueden ver, en principio, bueno, no hay muchos libros aquí, y creo que en alguna medida es bueno, en otra medida no es tanto. Bien, tenemos el caso, por ejemplo, de Marcial Rubio Correa, que nos habla del sistema jurídico, introducción al derecho. Bien, ahí tienen justamente el enlace para poder ingresar y para poder ubicar el libro. Bien, es un libro interesante, es un libro, bueno, de repente por ahí alguien les diga que sí, trabajar sobre la base de este libro es algo peligroso, porque es un libro que ya tiene mucho tiempo, sí, pero está actualizado. Bien, no es un libro que apareció en la época de los 80, por si acaso, pero que se ha venido actualizando, bien, hasta la fecha. Bien, así que no tengan miedo en realidad en aprender sobre la base de este libro. Bien, está puesto ahí como bibliografía básica. Bien, obviamente, a ver, uno siempre va a tener que aconsejar a que se revise la mayor cantidad de bibliografía posible. Bien, así que no solamente se queden con esto, traten de revisar otros libros de teoría del derecho,
Bien, por ejemplo, tienen su material complementario de Robert Alexis sobre el concepto y la validez del derecho. Bien, aquí hay que tener bastante cuidado porque hay que darle 2 o 3 leídas para que pueda, digamos, entenderse adecuadamente qué es lo que propone Alexis al respecto. Bien, pese a que es un libro pequeñito, pese a que es un libro pequeñito. También tenemos uno de Herbert Hart, bien, sobre el concepto de derecho, bien, que es muy bueno y que en realidad tiene como contrapartida, bien, al libro de Ronald Dworkin, que no está allí, bien, pero que les menciono, que es acerca de los derechos en serio. Bien, ahí están, bien, los dos peleando, por si acaso. Luego también tenemos a Ricardo Guastini con las concepciones de las fuentes del derecho en estudios de teoría constitucional. Bien, también es muy bueno. Guastini en realidad tiene un punto muy favorable que es realmente bastante didáctico. Bien, o sea, por un lado es profundo en las cosas que dice, bien, pero también es muy explicativo. Es una persona que se deja entender para cualquiera. Bien, a diferencia de muchos italianos y a diferencia de algunos peruanos. A esto le podemos agregar otros libros que puedo recomendar personalmente. Por ejemplo, este libro de teoría esencial del ordenamiento jurídico, que es escrito tanto por Marcial Rubio como por Elmer Arce, que ustedes pueden encontrar de forma libre en Internet. Y hay un formato libre. Bueno, no sé si ustedes saben, supongo que sí han escuchado, de que la Pontificia Universidad Católica ha lanzado desde hace ya varios años una colección de libros de derecho que se llama Lo Esencial del Derecho, ¿bien? Donde por cada rama, ¿bien? Por cada especialidad, saca un libro básico, que es un libro pequeñito, que no es muy denso, no es muy grueso, ¿bien? Y que antes pues los vendían y ahora están saliendo poco a poco de forma digital en formato libre, que ustedes pueden descargar, están en internet. Uno de ellos, repito, es de teoría esencial del ordenamiento jurídico de Marcial Rubio y de Elmer Arce. Marcial Rubio, cuya bibliografía básica la vemos allí. Elmer Arce tiene un libro por separado que me parece muy interesante, quizás uno de los mejores en el Perú en lo que es teoría del derecho, sobre teoría del derecho, así se llama. También pueden revisar, aunque quizás a algunos no les caiga mucho, en el libro de Aníbal Torres sobre introducción al derecho. Ese sí es un libro grueso. Digamos, no creo que tenga la exactitud o en todo caso la pluma de Elmer Arce, pese a que es un libro más grande, pero sí, vale mucho, ¿no? El libro de Víctor García Tomás sobre introducción a las ciencias jurídicas y derecho constitucional, o Estado constitucional, creo que es, bien, que es un libro relativamente nuevo, creo que si no es este año, fue del año pasado. Un libro también que me parece muy valioso, un par de libros en sí. Uno es Introducción al Estudio del Derecho, bien, de José Juan Moreso y Joseph Vilajosana, y el otro es de Conceptos Básicos del Derecho, bien, escrito por varios. Bien, estos dos libros son de Marcial Pons. Estos se tienen que adquirir en formato físico, no en formato virtual. Bien, como les digo, en realidad hay una lista muy grande. Bien, podemos poner incluso el libro de Mario Alzamora Valdés, bien, el recordado profesor sobre lo que es introducción a las ciencias jurídicas también. Bien, hay muchos libros sobre teoría del derecho que puedo yo citar, bien, y que ustedes pueden conseguir de pronto, bien, de forma financiera, es decir, comprando, bien, o pueden conseguirlo a través de Internet. Hay mucha información, hay mucha información. Bien, no necesariamente se esperen a que por allí la universidad les ponga, por ejemplo, como ahora en el sílabo, bien, el enlace para que ustedes puedan revisarlo, no. Bien, hagan una búsqueda que de repente les toma 1 o 2 horas y se van a dar cuenta que hay un montón de información. Pero más allá de eso, señores, si ustedes necesitan, si ustedes precisan de mayor información, con toda confianza, ustedes me pueden escribir a través del foro de consultas al docente o al correo electrónico que les estoy poniendo acá. ¿Sí? Es H. López Z, con doble Z, porque con una Z es otro profesor, ¿sí? Que creo que ya ni siquiera enseña, pero
ha conservado todavía ese correo. @continental.edu.p. Y yo con todo gusto les voy a remitir la información que ustedes están solicitando. Es más, no solamente tengo información de teoría del derecho, básicamente tengo información de toda rama del derecho. Hay una cantidad bastante considerable, bien, que he podido armar como una biblioteca virtual, algo así, y que estoy en disposición de compartir, por si acaso, gratuitamente. Bien, si es que alguien está pensando que se puede vender, no vendo los libros. Bien, la información es para que se comparta justamente. Bien, no es bueno quedarse bien, con data que a alguno le puede servir bien, en mayor proporción. ¿Sí? Así que, repito, con toda confianza me escriben y yo con todo gusto les remito la información que pueda, o cuando menos les ayudo a conseguirla. ¿Ok? Entonces, eso con respecto al sílabo, eso con respecto a las clases, eso con respecto a las sesiones. ¿Bien? Eh, Realicen, por favor, siempre solo virtual, para que ustedes estén a tiempo de presentar sus productos. Sé que la modalidad de ustedes es un poco complicada porque no tienen mucho tiempo. ¿Bien? Es más, yo me asombro, ¿bien? Y realmente saludo y felicito, bien, que compartan su vida ya ajetreada, ¿bien? Donde se ocupan de sí mismos, de sus familias, de sus actividades laborales, entre otras cosas, y sacan un poco de tiempo para formarse académicamente. Muchos de ustedes seguramente ya tienen una profesión, pero quieren tener una más. Bien, muchos de ustedes quieren mejorar alguna situación que ya están viviendo. Bien, de repente por ahí alguien trabaja ya en el Poder Judicial como asistente administrativo, pero ahora quieren ser asistentes jurisdiccionales y por eso bien quieren efectivamente vamos, terminar su carrera. Está muy bien, repito, los saludo y los felicito. Bien, así que, pero pese a eso, les pido siempre hacer un espacio para poder representar sus productos académicos en la oportunidad de vida y evitarnos algún tipo de complicación. ¿Ok? Si por allí existiese, ¿bien?, algún problema en la presentación de algún producto, ahí tienen el foro de consultas, ¿bien? Ahí tienen también mi correo electrónico. Honestamente les digo, yo estoy más pendiente del correo que del foro de consultas. Yo todos los días veo el correo electrónico. Si por ahí han tenido alguna complicación, me escriben, me dicen, profesor, ha pasado esto, bien, lo justifican documentalmente conmigo y yo, de ser el caso, les doy la oportunidad. Yo no me cierro. Bien, muchas cosas pueden pasar, muchas cosas nos pueden pasar. Bien, pero también debemos tener la responsabilidad de justificarlo documentadamente. Bien, y yo, reitero, no me hago problema en que efectivamente les pueda dar una oportunidad más. ¿Sí? Ahora, con los temas de evaluaciones finales y de evaluaciones sustitutorias, ahí sí hay que tener bastante cuidado porque, ya saben, eso normalmente el docente no lo controla. O sea, nosotros programamos en base a unas fechas que que la misma coordinación nos remite. Bien, pero después de eso ya mover evaluaciones resulta ser complicado. Bien, mientras eso, bien, tratemos de presentar buenos productos académicos, bien, a tiempo, por supuesto, evitar ese descuento de puntos por presentación extemporánea y seguramente vamos a entrar muy bien al parcial, perdón, al final y no necesitar o no precisar de ese examen sustitutorio. Entonces, con esto damos las indicaciones finales, ¿sí? Vamos a pasar a nuestra clase, pero yo les digo, ¿hay alguna pregunta? ¿Hay alguna duda? ¿Bien? ¿O todo está claro para poder seguir adelante? ¿Qué dicen ustedes? Todo está claro, profesor. Gracias. Gracias por confirmar, Ivette. Bien, gracias, Jan, también. Gracias, Frank. Muy bien. Perfecto, entonces, con eso vamos a avanzar. ¿Sí? Ahí, bueno, finalmente hay algunos recursos digitales que ustedes pueden revisar, ¿no? Por ejemplo, sobre teoría del derecho, misión y límites, bien, también está de Eugenio Búlico. Bien, él es bien, muy conocido, bien, en realidad en la teoría del derecho. Bien, está de José Juan Morezo, sobre introducción a la teoría del derecho. A ver, déjenme ver.
si este es el libro que les estaba mencionando, bien, entonces tenemos aquí un golazo. A ver, un segundo. Me parece que sí, pero no me arroja un reporte. También tenemos el libro de Joseph Raz, alguien muy ligado al positivismo jurídico, pero un positivismo jurídico excluyente, o sea, uno fuerte. Bien, a ver. Sí, tengo aquí, por ejemplo, el de Marcial Rubio Correa. Bien, está todo, bien, porcentaje. Bien, aquí van a poder ver justamente. Sí, 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 lo puedo yo abrir. Bien, así que creo que los enlaces sí están sirviendo. Perfecto. Muy bien. A ver, pero igual, voy a tratar de publicar más información, bien, ese libro de lo esencial del derecho de Marcial Rubio y de Elmer Arte, lo voy a tratar de subir, bien, para que ustedes lo tengan a consideración allí, ¿no? Y puedan revisarlo. Es un libro, repito, que es pequeño. Es algo que si se dedican tal vez unas 3 o 4 horas es suficiente para leerlo por completo. Y se dan cuenta que está básicamente todo el curso, ¿bien? Bien, así que creo que por ahí van a ganar. Perfecto. Entonces, cerramos esto. ¿Bien? Dejen dejar de presentar para presentar otra cosa. A ver, un segundo. Vamos con nuestra primera clase. Bien, repito, con toda confianza ustedes pueden interrumpir la clase para hacer alguna pregunta. Bien, así que no crean que el docente se molesta. No me molesta. Ahí está. Vamos con nuestra clase. Teoría del derecho. La distinción entre filosofía y teoría del derecho. Bien, ¿qué es la filosofía para empezar? A ver, cuando se habla de teoría del derecho, hay un componente filosófico bastante alto. ¿Bien? Es decir, el derecho acude a la filosofía para poder entender su propio objeto, para saber qué es. La filosofía es una ciencia especulativa, es decir, es una ciencia que siempre interroga, bien, que siempre cuestiona, que siempre está buscando por qué, siempre está buscando respuestas, por lo tanto. Bien, y eso es lo que el derecho quiere muchas veces de sí mismo. Bien, ¿por qué? ¿Qué es el derecho? ¿Para qué sirve el derecho? ¿Por qué está el derecho? Bien, la filosofía ayuda a responder esas preguntas. Y es así, ven que la filosofía nos dice es aquella ciencia que tiene como un fin responder a grandes interrogantes que cautivan al hombre, como por ejemplo el origen del universo, el mismo origen del hombre, el propósito del hombre. No sé si ustedes en algún momento que tengamos de existencialismo, ¿no? Nos podemos preguntar, ¿realmente para qué estamos aquí? Tenemos una existencia efímera, tenemos una existencia que no es permanente, no es perpetua. Nosotros no estamos aquí vivos todo el tiempo. ¿Bien? Nosotros nacemos, ¿bien? Pasamos todo un ciclo y luego fallecemos. ¿Bien? Luego dejamos este mundo terrenal. ¿Bien? Tenemos más o menos un aproximado, un promedio, una esperanza de vida en el Perú, se calcula por los 70 años. O sea, tenemos el promedio 70 años de vida aquí. Y la pregunta es, ¿para qué estamos? ¿Bien? En esos 70 años tenemos que apuntar a algo, tenemos que conseguir algo, o solamente nuestra meta es sobrevivir. Y eso es todo. No dejamos huella, no tenemos por qué hacerlo, bien, o hay algo que hacer finalmente. Entonces, repito, la filosofía nos ayuda a generar todo eso.
Claro está, dependiendo de muchos factores, dependiendo de la posición que nosotros tengamos, en esas respuestas bien, pueden ser diferentes. Por ejemplo, si nosotros tenemos una concepción ah, religiosa muy alta, entenderemos de que, por ejemplo, a ver, si somos católicos, bien, nuestro propósito debe ser una vida de servicio, es decir, ayudar a los demás. Si nosotros de pronto tenemos una línea de pensamiento distinta, bien, diremos, no, mi propósito es hacer que mi familia crezca, y mi propósito es hacer de que yo esté bien, de que sobreviva a esas condiciones, acumular riqueza, generar poder, bien, entre otras cosas. Ahora, es por esto que se debe poner en marcha un análisis coherente, así como racional, para alcanzar un planteo y una respuesta sobre cualquier cuestión. Ahora, ¿qué es filosofía del derecho? Si la filosofía es una ciencia de especulación, una ciencia de cuestionamiento constante, ¿qué es la filosofía del derecho? La filosofía del derecho nos menciona que es aquella rama de la filosofía que se ocupa del objeto del derecho. ¿Okay? Mientras que la filosofía nos sirve para vivir, el derecho nos sirve para convivir. Profesor, ¿qué significa eso? El derecho, ¿bien? Aun cuando para muchos se resisten a llamarlo ciencia, no vamos a entrar en esa disquisición si el derecho es un arte, una ciencia, una técnica, un oficio, en fin. Pero lo que es cierto es que el derecho es social. ¿Bien? Es decir, si el derecho, bajo una visión positivista, es un conjunto de reglas, esas reglas no se aplican a uno mismo. Por ejemplo, si tú estás en una isla totalmente abandonada, eres la única persona en esa isla, tú no necesitas reglas porque tú no convives. Las reglas se determinan bien para establecer límites, para hacer que las otras personas sepan bien desde cuándo hacer algo y hasta cuándo hacerlo. Es decir, sepan cuándo parar, sepan que ya están invadiendo de pronto la esfera de otro. Repito, las reglas están bien hechas para este, para una vida social. Y es por eso que mientras la filosofía te ayuda a poder solventar, ¿bien? A poder sobrepasar, a poder sobrellevar cualquier limitación que se tenga, sobre todo aquellas de índole personal, el derecho te ayuda a poder sobrellevarte, bien, con otras personas. Es una ciencia para convivir. Ahora, la filosofía del derecho para desenvolver el concepto del derecho y ver cómo aparece en la vida humana. Es decir, finalmente la filosofía del derecho nos permite saber, bien, qué es el derecho. Bien, para a partir de esa respuesta entender cómo manejar adecuadamente la convivencia en sociedad. ¿El derecho son reglas nada más? O quizás el derecho son valores, bien, o el derecho son los hechos, o el derecho finalmente es todo. La famosa teoría tridimensionalista del derecho. Bien. Ojo, profesor, y la filosofía del derecho ha dado una respuesta, bien, a lo que es el derecho, a lo que es su objeto, a lo que es su naturaleza. Les digo, bien, en realidad es bastante complicado. ¿Por qué? Porque la filosofía del derecho no nos ha dado una respuesta, nos ha dado varias. ¿Bien? Para algunas corrientes filosóficas, ¿bien? Para alguna corriente filosófica jurídica, el derecho, ¿bien? Disculpen, el derecho, ¿bien? Es un conjunto de reglas, creaciones humanas, artificiales, que nos permiten convivir en sociedad. Para otra rama, el derecho es valores, que no son creaciones humanas, son normas naturales que ya existen de por sí, ¿bien? Y que el ser humano tiene allí en mente, siempre las tiene allí. La sociedad se los forja, eso sí, pero no necesita de un papel para aprenderlas. ¿Bien? El solo hecho de ser humano te hace entender, ¿bien? De que tú tienes cosas que hacer, que tú puedes hacer, que debes hacer o que no debes hacer. Sabes cuáles son tus libertades, pero también sabes cuáles son tus limitaciones.
Y para otros, bien, el derecho no nace de un laboratorio en el Congreso de la República. El derecho, bien, no está puesto naturalmente por ahí. El derecho nace a partir de los hechos. O sea, son los comportamientos de las personas reiterativos los que dan origen a esas normas jurídicas que yo debo respetar. Y como ya les decía, para otros el derecho es todo. Son reglas, son valores y son hechos. ¿Bien? Por eso les decía, el asunto es un poco más complicado. ¿Por qué? Porque no tenemos una respuesta exacta de la filosofía del derecho, sino varias respuestas. ¿Bien? Dependiendo de muchos factores, dependiendo del lugar donde te encuentres, dependiendo de tu propia concepción, el derecho puede ser diferente. Y así nos dice que la filosofía del derecho es una rama de la filosofía que tiene como objeto de estudio el ser del derecho con respecto al espíritu del hombre en un determinado tiempo y lugar. Es decir, el derecho, o sea, la filosofía del derecho, analiza el objeto del derecho, pero resulta que ese objeto puede ser distinto, dependiendo de dónde se encuentra el hombre y dependiendo bien del tiempo del hombre. Es decir, por ejemplo, el objeto del derecho bien, hace 1500 años no es el mismo bien, que el objeto del derecho actual. Ya hablaremos de eso de pronto de forma un poco más menuda. Ya ustedes se van a dar cuenta exactamente a qué es a lo que voy. La filosofía del derecho abarca la visión total del fenómeno jurídico, nos dice, en búsqueda de las condiciones morales, lógicas, históricas que hacen posible el derecho. Lo hacemos más complicado aún, porque el derecho, bien, resulta ser definido en razón al tiempo, en razón al lugar, en razón de pronto, bien, a los fenómenos que hayan acaecido en ese tiempo y en ese espacio en específico. Por ejemplo, un gran caso de esto es la famosa Revolución Francesa, que se vivió más o menos hace unos 200 años. El derecho cambió mucho por eso. ¿Bien? Una de las grandes manifestaciones, bien, o de las grandes consecuencias de la Revolución Francesa fue, ¿saben qué? La codificación. Ustedes han escuchado de los códigos. Utilizan códigos. Sus profesores les hacen leer los códigos. La época de los códigos modernos, bien, apareció más o menos hace unos 200 años, junto justamente con la Revolución Francesa. Bien, se querían compilaciones, habían muchas normas sueltas, habían muchas cosas que no estaban reguladas y donde se veía la necesidad de que sí lo estén en un solo cuerpo, siempre y cuando haya sistematicidad, haya unión, bien, pertenezcan de pronto o tengan una naturaleza algo parecida. Bien, el primer código de la época moderna es el Código Civil bien, francés de 1804, algunos lo llaman el Código de Napoleón, porque se hace bien que la mitad de ese código fue redactado bien por el entonces emperador francés. Bien, Napoleón decía, tal vez me olviden a mí, pero nunca podrán olvidar a mi código. Y en efecto, bien, más de 200 años después, el Código Civil napoleónico, el Código Civil francés, todavía sigue vigente. Obviamente con muchas modificaciones, eso sí, bien, hay una versión en español caminando en las redes y se van a poder dar cuenta. Pero, en fin, la estructura, el corazón de ese código, bien basado en la famosa convención, bien, todavía sigue vigente. Entonces, son cosas, son movimientos políticos que pueden tener una influencia bien, en el campo jurídico también. A ver, y así llegamos de pronto, a ver, a las corrientes, vamos a hacerlas solamente de pasada, porque esto ya en su momento tendrá de pronto un mejor contorno. Tenemos al justnaturalismo. ¿Qué es el justnaturalismo, profesor? Es una corriente jurídico-filosófica, para empezar. Es decir, es una de esas respuestas que la filosofía del derecho nos da respecto a lo que es el derecho, a lo que es su naturaleza. El justnaturalismo nos dice que el derecho es un conjunto de normas, eso sí, pero donde existe una preponderancia de las normas morales, de las normas naturales, esas normas que no están escritas,
Por ejemplo, el no causar daño a otra persona. No hay necesidad de leerla en un código para entender que no debemos causar daño a otra persona. Eso es lo que postula el naturalismo. El derecho de indemnizar o resarcir si es que uno ocasiona un daño. Efectivamente, no hay necesidad de ser abogado para entender de que si hay un daño, tengo que repararlo. ¿Bien? El derecho de, perdón, la norma de comportarse de buena fe, o sea, de forma honesta, de forma razonable, como lo dice Luis Díez Picasso y Ponce de León, como lo haría un buen padre de familia. ¿Bien? También es una norma moral. No lo necesito por escrito, pero sé que efectivamente tengo que cumplirla. ¿Bien? Aquella norma que te dice, ¿bien? O aquella norma que establece que uno debe ser respetuoso, bien, con sus mayores, con sus padres. Repito, cada vez que esté por escrito, yo ya sé que tengo que ser así. Por su parte tenemos el positivismo jurídico. ¿Bien? A ver, yo les pregunto a ustedes, ¿bien? Porque este es un término muy frecuente, ¿eh? Muy frecuente. El positivismo jurídico, ¿qué nos dice? ¿Cuál es su característica principal? A ver, ¿qué me dicen ustedes? Juan, te escucho. Sí, docente. Bueno, el positivismo habla acerca de que las normas deben estar escritas, ¿no? En leyes, en cuerpos jurídicos objetivos. Sí. Perfecto, Juan. Muy bien, muy bien. A ver, además, Amparo, te escucho. Sí, más que todo, en este caso, el positivismo jurídico se basa en el carácter riguroso, ¿no? del derecho, y lo que trata es, más que todo, que se cumpla tal cual está establecido, y en este caso también ejerce un control social formal, ¿no? De parte de las instituciones encargadas de hacerlas cumplir. Perfecto, Amparo. Muchas gracias. Muy bien también. A ver, ¿alguien más? ¿Qué nos dice el positivismo jurídico? A ver, Frank, te escuchamos. Profesor, entiendo también que positivismo significa que se encuentre dentro del el ordenamiento y que sea aceptado por la sociedad también, ¿no es cierto? Perfecto, muy bien, Frank, muchas gracias. A ver, ¿alguien más? Positivismo jurídico, ¿qué nos dice? A ver, repito, es algo muy utilizado. ¿Sí? Doctor, es creada por el hombre, o sea, en contraposición con el justnaturalismo, que en este caso, en el justnaturalismo, el derecho es por por el simple hecho del ser humano, eh, por ser humano, ¿no? Que es antes del derecho. O sea, esa es la contradicción, ¿no? Entre el justnaturalismo y el justpositivismo. Que en el justpositivismo las leyes, las normas son creadas por el hombre. Bien, perfecto, muy bien el agregado, Amparo, bien, muchas gracias. Manuel, te escuchamos. Doctor, buenas noches compañeros. Bueno, lo que puedo entender es que el positivismo jurídico es, como dice el contexto, monopolio del conocimiento acerca del universo. Lo que me da a entender es que es único, en las cuales eh, el jurista tiene que tener como misión el tema del positivismo, como normas, como leyes en la sociedad. Es todo, profesor. Bien, perfecto, muy bien, muchas gracias también. A ver, ¿alguien más? A ver, tengo aquí a ver, Carlos, te escuchamos. Buenas noches, doctor. En mi caso considero que, adicional a los puntos que ya mencionaron los compañeros anteriormente, la parte del positivismo jurídico es quien considera el derecho tal como es, ¿no? Porque se basa bastante en las normas escritas y que está muy relacionado pues, con toda la evolución de lo que es el Estado contemporáneo.
eso como principal diferencia de lo que sería el iusnaturalismo, que considera más al derecho como debería ser, más que como es, ¿no? Entonces, positivismo jurídico lo ve al derecho como, tal como es, y el iusnaturalismo lo ve más como debería ser. Bien, perfecto, muy bien, muy bien. Muy buena intervención, muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Qué nos postula el positivismo jurídico? Bien. A ver, conforme ustedes lo han mencionado, creo que la versión más conocida, bien, a ver, del positivismo jurídico es que el positivismo postula que las normas tienen que ser escritas. Sí, está bien, esa es una manifestación, no la única, pero sí quizás una de las más notables. El positivismo jurídico apunta en realidad, tiene una connotación un poco más densa, más fuerte detrás de todo esto. Nos hace entender el positivismo, bien, de que lo que debe imperar es la ley escrita, la ley creada por el hombre. O sea, mientras el justnaturalismo nos dice que las leyes naturales son aquellas que deben imperar, bien, sobre las leyes del hombre, es decir, en todo caso, hay leyes de la naturaleza, bien, y hay leyes del hombre. Para el justnaturalismo, si hay un encuentro entre estas, bien, entonces las leyes de la naturaleza son las que deben primar, son las que son prioritarias. En cambio, el positivismo jurídico nos dice, no, esto es al revés. El positivismo jurídico trata de desligarse, bien, de estas normas morales y decir, las normas creadas por el hombre, estas normas artificiales, tienen un mayor peso. Claro que hay matices y de eso conversaremos ya en su momento, ¿bien? Ya no es solamente hablar de justnaturalismo y positivismo, ¿eh? Por ejemplo, hay justnaturalismo incluyente, superincluyente, bien, excluyente, también de la misma forma en el positivismo. Hay un positivismo jurídico incluyente, hay un positivismo jurídico excluyente y hay un garantismo a su vez. Manuel, te escuchamos. Doctor, es igual como quien mencionar que y un naturalista es como se puede decir el hecho en el derecho, ¿no? El hecho y el positivismo jurídico es como quien decía el acto. Puede ser también que sea así. Sí, perfecto, está bien, muy bien, muy bien. A ver, entonces, bueno, simplemente para anotar eso, ¿no? Les decía, sí, el positivismo jurídico apunta a que las normas del hombre deben pesar más que las normas de la naturaleza. Siempre hay esa discusión entre derecho y moral. Yo les digo, y seguramente ustedes también lo han notado, en la práctica, lo jurídico también es moral. Por ejemplo, no es moral matar a alguien. Es una conducta totalmente avenida a la moral. Pero resulta que tampoco es jurídico. O sea, los dos van de la mano. O sea, si tú vulneras una norma jurídica, matando a una persona, también estás vulnerando una norma moral. Y nos vamos a dar cuenta, repito, que eso normalmente es así. Bien, las conductas son jurídicas y también son morales. O cuando las conductas son antijurídicas, también serán conductas amorales. Pero
hay escenarios en donde, por ejemplo, resulta que es jurídico, pero no necesariamente es moral. En esos casos, si nos basamos en el justnaturalismo, diremos no. En una norma bien jurídica no puede ir en contra de una norma moral. La norma moral tiene más peso. Y si esa norma jurídica no tiene un respaldo moral, entonces simplemente esa norma tendrá que ser inválida. Pero si nos sostenemos en el positivismo jurídico dirá, oye, aquí lo que importa son las normas jurídicas. Si la norma lo permite, si la norma jurídica lo permite, ¿bien? Entonces no nos importará mucho lo que diga la norma moral. Bien, porque el concepto de validez del derecho no lo otorga la moralidad que pueda estar o no presente dentro de esa norma jurídica, ¿bien? O será aledaña en todo caso, bien, sino es la forma en cómo esa norma jurídica logró, bien, llegar a la luz. O sea, si cumplió con el procedimiento dispuesto para su aprobación, si es coherente con el ordenamiento jurídico. Si se cumple todo eso, entonces simplemente es válido más allá de su moralidad. José, te escuchamos. Te escuchamos, José. Alzaste la mano por ahí. Te he apagado tu micrófono. A ver, y te resuelve ese problema. Amparo, vamos contigo. Sí, doctor, un poco para hacer el análisis. Yo considero que tanto la teoría justnaturalista como la teoría justpositivista lo que buscan es, en este caso, la aplicación de la justicia. Por lo tanto, según el digesto, dice que la justicia viene a ser dar a cada quien lo que le corresponde. Entonces, en ese sentido... Sí, está muy bien, Amparo. Por eso te digo, o sea, depende del lugar en el que te encuentres, ¿no? ¿Sí? Depende, por ejemplo, si eres justnaturalista, o sea, si tienes una posición justnaturalista, dirás, pues sí, para mí el derecho es una herramienta de la moral, y por moral me refiero también a justicia, por si acaso. Bien, porque la justicia es un concepto moral finalmente. Bien, el derecho sirve para hacer justicia. Bien, sin embargo, los positivistas jurídicos, sobre todo los excluyentes, es decir, aquellos que se tratan de alejarse lo más posible del justnaturalismo, te dicen no. Si por alguna forma, a través de la aplicación del derecho, hacemos justicia, bueno, esa es una coincidencia. Bien, pero el derecho no necesariamente debe tener como guía la moral. Yo les digo, en la práctica, una vez más, bien, derecho y moral van de la mano. Bien, tampoco son cosas totalmente distintas. Bien, pero hay escenarios en los que, de repente, la moral y el derecho tienen caminos diferentes. La pregunta es, bien, aquí en un caso, o al derecho. Si somos la moral seguramente será nuestra guía. Si somos posibles, es autosuficiente y no necesito de la moral. Por ejemplo, la prostitución. La prostitución es una actividad legalmente permitida. Si nos vamos más allá de lo debido, la prostitución es legal finalmente. Ojo, uno no va a la cárcel por prostituirse, ¿eh? Uno va a la cárcel muchas veces o es detenido por alterar el orden público, pero, bien, no te preocupes, José, bien, pero bien, no estás siendo detenido bien por ejercer propiamente la prostitución, sino por hacerlo de forma inadecuada. ¿Eh? A ver, pero es una conducta que es obviamente reñida a la moral todavía. Seguimos. A ver. Tenemos el formalismo jurídico, que para algunos es una suerte de un paso más, bien, del positivismo. ¿Qué nos dice? El formalismo y el antiformalismo son unas posiciones extremas y siempre recurrentes entre las que oscila un péndulo de la ciencia jurídica, del mismo modo que en esta estética, bien, esos extremos son los clasicismo y el romanticismo, y en la política actual lo conservador y lo radical. Bien, luego pasamos al sociologismo jurídico. La sociología del derecho surge del pensamiento jurídico o como reacción a este, ¿bien? Es decir, de que
Aquí ya no nos dice, oye, las normas vienen de arriba, es decir, ya vienen impuestas, están en la naturaleza, están impregnadas. Bien, o tampoco apunta al hecho de que las normas se crean en un laboratorio como en un congreso, por ejemplo. No son creaciones de oficina. Las normas nacen de los hechos. Bien, ahora, tenemos aquí a un personaje muy importante y que seguramente ustedes también lo han escuchado, al famoso Hans Kelsen. Voy a poner también el material en una carpeta, bien, de su famoso libro Teoría Pura del Derecho, que también tiene una introducción a la teoría pura del derecho. Si ustedes lo han revisado, en buena hora, sé que les ha sido un poco duro, porque entender a Hans Kelsen es duro. Bien, si no lo han hecho, con paciencia, revisen, denle 2, 3, 4, 5 ojeadas. Es un libro pequeño en realidad, pero es bastante complicado de poder entender cabalmente. ¿Sí? Hans Kelsen fue un positivista, uno muy duro. ¿Sí? Es decir, una persona que creó justamente esa corriente por la cual el derecho no debe contaminarse. Por eso habló de una teoría pura del derecho. ¿Bien? El derecho no debe tener de pronto una influencia, ¿bien?, de algún elemento extrajurídico, como por ejemplo la moral o la religión. El derecho se debe a sí mismo. Si el derecho coincide con la moral, solamente es eso, repito, una coincidencia. Pero si el derecho, bien, se contrapone a la moral, el derecho va a tener que triunfar. Eso fue justamente un gran problema, bien, para el positivismo jurídico, y quizás fue lo que marcó, bien, también su declive. Bien, ¿por qué? Porque esa filosofía del derecho, o sea, llevada al extremo, bien, a esa exclusión, bien, de todo elemento extrajurídico, bien, hizo que malas personas, bien, se aprovecharan del sistema. Bien, ya les comento de eso en un momento. A ver, el punto de partida kantiano se precisa en los 3 presupuestos que Kelsen detalla. Primero, constituir una ciencia que tenga como único objeto el derecho e ignore todo lo que no responda a su definición. El principio fundamental de su método es eliminar de la ciencia del derecho todos los elementos que le son extraños, que sean extrajurídicos, ya les decía. Por derecho hay que entender exclusivamente el derecho positivo, el derecho escrito. La teoría pura procura determinar qué es y cómo se forma el derecho sin preguntarse cómo debería formarse. Y finalmente, al hacerse teoría, se presupone que el objeto de estudio será solo las normas jurídicas y se excluye el contenido de la norma. ¿Bien? A ver, les decía, como se dan cuenta, la teoría pura del derecho hace que el derecho simplemente deje de lado elementos que no sean propiamente jurídicos, como la religión, como la moral, como la justicia y todo eso. Esa forma de pensamiento, bien, fue adoptada por gobiernos totalitarios, como es el caso, bien, en el cual imperaba el famoso nacionalsocialismo, bien, donde estaba, bueno, ojo, estaban las ideas de Kelsen, pero fueron desarrollados por Carl Schmitt, por ejemplo. Bien, Kelsen no estaba solo en eso. Bien, puso una idea en que alguien más la trabajó para establecer todo un régimen de gobierno. El asunto es que Kelsen era austriaco en realidad y Kelsen era judío. Y para ese entonces, ya creo que ustedes saben, ser judío era algo contraproducente. Bien, podría provocarte la misma muerte, podría hacerte bien caer de pronto en un gueto, bien, o de repente en un campo de concentración. No era algo bueno, ¿bien? No porque ser judío era malo en realidad, sino que no eran bien vistos, ¿bien?, sobre todo por quienes estaban dentro de esta corriente, digamos, ideológica. Bien. Y bueno, Kelsen fue de esos afortunados que terminó huyendo y llegó hasta Estados Unidos a enseñar derecho también en las universidades. Ahora, por otro lado, también había, bien, otro alemán llamado Gustav Radbruch. Gustav Radbruch.
que también seguía los mismos pasos que Kelsen. Bien, es más, era mucho más radical que Kelsen. Bien, él decía que no se acepta también ningún concepto extrajurídico para definir el derecho. Muy positivista completamente. Bien, también resulta que Gustav Radbruch fue judío. Fue judío. A ver, pero él no tuvo digamos, la suerte de Kelsen de ir a otro lado. Él fue apresado, él terminó en un campo de concentración y se dio cuenta, bien, de que la estructura que él había concebido había servido, bien, para que el nacionalsocialismo, bien, pueda tener una política distinta, bien, con quienes consideraban que eran distintos, como el caso de los judíos, de los gitanos, de los comunistas, en fin. Después de la guerra, entendió que debía cambiar. Y en efecto, él formuló o él ideó la famosa fórmula de Radbruch, bien, que te decía, donde antes no aceptaba la moral, finalmente Radbruch, a regañadientes, terminó diciendo, aquel derecho que es verdadera, bien, o extremadamente injusto, deja de ser válido. O sea, si una norma jurídica es extremadamente injusta, entonces ya no es válida. Entonces, de esa forma nos damos cuenta que el mismo Radbruch, él aceptaba la moral, bien, como una guía para la validez del propio derecho. O sea, aceptó un elemento extrajurídico. Bien. A ver, pero ¿qué hicieron los nacionales, los nazis con el derecho, bien, con el positivismo jurídico? Le dieron un andamiaje. O sea, como finalmente el positivismo, no, sobre todo el de Kelsen, el del Radbruch, bien, no aceptaba elemento extrajurídico, bien, finalmente ellos decían, aquí donde ponemos la ley, ponemos la política. Si la ley dice, bien, que tenemos que erradicar o tenemos que acortar beneficios o derechos a las personas que sean judías, que sean, gitanas o que sean comunistas, entonces la gente tendrá que respetar la ley solamente por el hecho de ser ley. En tal sentido, si una persona se cuestiona que la ley es injusta o que la ley es inmoral, realmente ese cuestionamiento no tiene mayor validez, porque derecho y moral no van de la mano. Bien, y es por eso que muchas personas, por ejemplo, en los juicios, en los famosos juicios de Nuremberg, es decir, después de agotada la guerra, bien, comenzaron a encontrar a muchos responsables, a muchos oficiales, a muchas autoridades del régimen nazi, y los sometieron a juicio y les preguntaban, oye, pero ¿por qué mataste? Bien, ¿por qué aplicaste esa ley? Bien, mejor dicho, ¿por qué internaste en un campo de concentración? ¿Por qué diste orden, bien, de quitarle la vida a estos comunistas? Bien, o a estos gitanos, o a estos judíos. Y todos decían al unísono, porque la ley lo decía. ¿Sí? La ley lo decía. Es a partir de los juicios de Nuremberg, que si uno los analiza en frío, en realidad no fueron juicios muy justos, bien, pero que habría que hacerlos, bien, porque te necesitábamos, bien, la gente necesitaba ver a los responsables ser sancionados y cumplir sus sanciones, que dijeron, bien, aplicaron esa fórmula de Radbruch. Cuando la norma es inmoral, deja de ser válida y por lo tanto uno tiene derecho a desobedecerla, a apartarse de esa norma. ¿Bien? Y efectivamente, eso es lo que sucedió. Bien, los jueces en Nuremberg lo que hicieron fueron simplemente aplicar una sanción a las personas responsables, bien, y ya no había excusa de que, oye, yo lo hice porque la ley lo decía. Bien, yo lo hice porque efectivamente eso era lo que el ordenamiento jurídico disponía. Bien, y bueno, bien, y el resultado de eso ya lo sabemos. Muchas personas fueron a parar a la cárcel mucho tiempo, bien, otros de pronto tuvieron otro tipo de penas, bien, muy pocos fueron absueltos en realidad, bien, pero esa es la estructura. Y ese es el declive del positivismo jurídico, que todavía lo vivimos, por si acaso, pero es un positivismo jurídico matizado. Bien, yo les digo, en la práctica, creo yo que el positivismo jurídico que vivimos actualmente es uno incluyente.
Es decir, es uno que acepta la moral como guía. Pero primero tiene que positivizar a esa moral, ¿bien? Y normalmente se hace a través, ¿bien?, de documentos constitucionales. Lo que ustedes leen como derechos fundamentales, derecho a la vida, derecho a la educación, derecho a la libertad, derecho al trabajo, derecho a la salud, en realidad son manifestaciones de la moral, pero que han sido positivizadas en una norma de rango constitucional. ¿Listo? Desde un punto, ¿bien?, positivista incluyente. ¿Bien? Desde el punto de vista justnaturalista, simplemente es un triunfo del justnaturalismo al final. Se impuso otra vez. ¿Bien? ¿Alguna pregunta? No sé si, Amparo, ¿quieres hacer alguna intervención o estaba tu mano levantada desde hace rato? No, sí, creo, sí, no, me parece bastante interesante, ¿no? O sea, yo un poco como que estoy filosofando con lo que usted está mencionando. Y claro, pues veo una contradicción, ¿no? Porque si supuestamente en el positivismo el hombre es el que crea el derecho, ¿no? Y acá, pues, al hacer la desobediencia civil, definitivamente está habiendo una contradicción al respecto. Ahora, con respecto a lo que menciona de que el derecho y la moral no van de la mano, considero que también la moral y las costumbres, ¿no?, que ya son en cierto modo aceptadas por la población, vienen a ser pues una fuente del derecho, ¿no? Sí, efectivamente. Ahora el derecho es un fenómeno muchísimo más complejo, ¿sí? No es ya tanto como antes, donde o tenías la moral o tenías el derecho, ¿sí? Ahora el derecho está, creo que, parametrado por lo que es la moral positivizada a través de derechos fundamentales. Por lo tanto, un legislador, por ejemplo, que quiera sacar una ley, sabe que no puede ir en contra de la Constitución. ¿Y qué es la Constitución finalmente? La Constitución es un conjunto, ¿bien?, de normas morales positivizadas. ¿Bien? Y si saca una ley que es contraria, sabemos que se puede ir abajo mediante abrogación, ¿bien?, o mediante, de pronto, una acción de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional. Bien, o sea, hay mecanismos para salvaguardar esa supremacía constitucional. Bien, y bueno, sobre eso también trabajamos, bien, el hecho de que las costumbres están allí también para proponer nuevas conductas permitidas, lo cual incluso tiene hasta un reconocimiento constitucional, si ustedes lo recuerdan, artículo 149 de nuestra Constitución, que permite el ejercicio del derecho consuetudinario hasta cierto punto, siempre y cuando no vulneren derechos fundamentales, sobre todo para el caso de las comunidades indígenas, con ayuda de las rondas campesinas. ¿Bien? Entonces, señores, esto de pronto como una introducción, ¿bien? Ahí está, ¿no? Ahí tenemos al crecimiento un poco mayor. Cualquier derecho positivo será verdadero derecho si produce normas válidas y eficaces. Nada importa para qué dicen que esas normas sean injustas ni que las promulgue un tirano, siempre y cuando sigue el procedimiento. ¿Bien? Y bueno, al final, para culminar esta sesión, al final tenemos una corriente jurídico-filosófica, que es la filosofía analítica del derecho. ¿Bien? ¿Que se sostiene en qué? Se sostiene en el lenguaje. Un gran instrumento del derecho es el lenguaje, ese conjunto de grafías, ese conjunto que nos permite hacernos entendernos o hacernos entender entre nosotros, pero que también tiene complicaciones, ya les venía diciendo, ambigüedades o vaguedades. Cuando un término tiene muchos significados o cuando un término tiene un significado dependiendo del contexto. Bien, a veces no es lo mismo decir, por ejemplo, letrado en una situación general que en una situación específica jurídica. Bien, a ver, y creo que eso ha generado ciertas complicaciones. ¿Por qué creen, por ejemplo, que actualmente a los jueces de paz no letrado ya no les dicen así, sino simplemente les dicen jueces de paz? Bien, los jueces de paz entendieron y las personas entendieron que un juez de paz no letrado es una persona que no sabe leer ni escribir, pero en realidad no era por eso.
Bien, en realidad se le decía jueces de paz no letrado porque no eran abogados. Bien, a los abogados nos dicen licenciados, nos dicen doctores y nos dicen letrados. ¿Sí? Nos dicen letrados. Por lo tanto, si yo digo que ese juez de paz no es letrado, no le estoy insultando, simplemente le estoy diciendo tú no eres abogado. ¿Sí? Y en realidad esa es una característica esencial de un juez de paz, que no sea abogado. ¿Sí? Pero, como se dan cuenta, estos problemas de lenguaje llevaron a que simplemente se dejase de utilizar el término no letrado para entendernos solamente como jueces de paz. La filosofía analítica se carga justamente de este tipo de problemas. ¿Sí? Al final, nuestros argumentos, nuestras decisiones, ¿sí? Nuestros pedidos, nuestras demandas, reclamos, peticiones, ¿sí? Cuestionamientos, contestaciones, recomendaciones, todo se manifiesta a través del lenguaje. Creo que es ahí donde últimamente se le ha puesto bastante atención. Uno de los, al respecto, yo les sugiero leer, por ejemplo, a Ricardo Guastini, que ya estaba en la bibliografía, ¿bien? Sobre filosofía analítica, y se van a dar cuenta que efectivamente hay muchas cosas que aprender de él. Y como ya les decía, Ricardo Guastini tiene ese don de hacerse entender en cualquier escenario. Bien, a ver, y características de la filosofía analítica son: se refiere preferiblemente al lenguaje jurídico. ¿Sí? El filósofo analítico tiende a considerar los elementos jurídicos últimos, las unidades del derecho, los enunciados normativos y las proposiciones normativas. El filósofo analítico, para él hay un objeto que aparece a la interpretación, el enunciado. Por ello, la interpretación es la actividad dirigida a atribuir significado a los enunciados. Es decir, la interpretación jurídica quizás sea el tópico principal de la filosofía analítica del derecho. ¿Sí? Porque a partir de allí entenderemos realmente qué es lo que se quiere decir a partir de un enunciado jurídico. Y finalmente, para estos filósofos, la ciencia jurídica es un metalenguaje descriptivo en relación con el lenguaje prescriptivo en que consiste. Ahora sí. Jóvenes, bien, señores, no sé si hasta aquí hay alguna pregunta o alguna intervención adicional. Perfecto. Jan, te escucho. Profesor, buenas noches. Dejando de lado las clases, quería hacerle la pregunta respecto al producto académico número 1, la forma de desarrollo. Ya, perfecto. ¿Cuál es la pregunta en estricto? El trabajo se va a tener que realizar tal como indica el producto, o hay que necesariamente hay que citar a autores. Bien, a ver, déjame entrar justamente al aula virtual. Tengo un problema aquí con la conexión. ¿Sí? Está tardando un poco para poder explicarles. Un segundo, por favor. Uy, estoy teniendo aquí problemas. No está abriendo el aula virtual. Si ahora me están escuchando, no es por la computadora, en realidad me están escuchando más por el celular que está conectado.
Pues yo decía, no tengo mi plan B. Bien, no puedo abrirlo. Bien, tengo problemas justamente con la conexión. A ver, en todo caso, yo les sugiero, bien, seguir lo establecido estrictamente en la, a ver, en el producto académico, en las instrucciones. Bien, si en las instrucciones les piden en hacer referencia a autores, háganlo, bien, porque eso es parte de la rúbrica. Bien, si la rúbrica me pide bien, que evalúe que ustedes tengan que haber citado 2 o 3 autores y no los veo, entonces probablemente me trabajen por eso. Bien, así que, repito, la sugerencia es seguir lo establecido en la rúbrica, por favor. Doctor, tal vez para ayudarle al compañero, hay una rúbrica y nos piden en este caso 2 fuentes. Bien, perfecto. Entonces, como les decía, si te piden en la rúbrica 2 fuentes, entonces háganle caso a la rúbrica, por favor, porque yo evalúo en base a eso. Ahora sí estoy entrando. Bien. A ver, efectivamente, aquí tengo concepto de derecho. A partir de un análisis y reflexión personal, elabora la siguiente actividad. Redacta un informe en el que realices un análisis comparativo sobre las similitudes y diferencias de los tipos de conceptos del derecho. Aquí les pido en que, o sea, los tipos de conceptos son los que te da el naturalismo, los que te da el positivismo, a eso me refiero. ¿Eh? Plantea un ejemplo de cada concepto. Es decir, saquemos, por ejemplo, un caso de naturalismo, de lo que te dicen las normas naturales, y un caso de positivismo. Basta con los dos, bien, no me hago ningún problema. De las teorías estudiadas sobre la naturaleza del derecho, naturalismo, positivismo, ¿sí? Escuela histórica, doctrina sociológica, escuela ideológica del derecho, escuela tridimensional. Repito, conmigo basta con el naturalismo y positivismo, bien, para dar por bien contestada esta pregunta. ¿Con cuál de ellas se identifica y fundamenta tu respuesta? ¿Sí? Ahí básicamente les voy a pedir, o eres un naturalista o eres positivista, pero ¿por qué? Bien. El informe es de 2 páginas como máximo. Bien, ahí justamente la rúbrica está pidiendo, bueno, que formulen sus ideas y argumentos en estrecha relación con el tema planteado, bien, argumentar sus posiciones, bien, utilizar las reglas ortográficas y gramaticales adecuadamente y hacer citas de dos fuentes, ¿no? Si es una sola fuente, ya saben que los puntos son menos y si no hay fuente, pues simplemente no hay puntos, ¿no? Al respecto. Bien, perfecto. Entonces, señores, bien, con esto vamos a dar por concluida esta sesión. Bien, nos estamos encontrando la próxima semana, pero como ya les decía, si ustedes precisan de mayor información, si necesitan más información, por ahí ya uno de ustedes ya me ha escrito, ¿eh? Bien, ya le voy a enviar en un momento. Entonces, yo con todo gusto le remito lo que me estén pidiendo. Así que, bueno, siempre para ayudarlos. Bueno, nos estamos ubicando ya la próxima semana. Tengan una buena noche y por favor cuídense bastante. Gracias, doctor. Gracias.